¿Yo eso? Diga conmigo, he de aprender que he de pagar bien por mal. Amén. Quizás no es, mire, el asunto le decíamos al principio de mes, cuando hablábamos de esta cuestión del perdón, que las ofensas o los rencores, los odios, todo comienza por una ofensa, ¿se acuerda? Por una pequeña y insignificante ofensa. Hubieron pleitos, llantos, lágrimas, etcétera. Pero esta semana, este día queremos infundar eso. Estaba viendo una película, me llenó mucho, créame, yo quizás no soy muy sentimental. Y son raras las películas que me hacen llorar. Y un día de esto estaba viendo una película de un niño, que le preguntan, en la escuela le dicen la tarea al niño, piensen, le dijo, en algo, en una actividad que permita transformar la vida de las personas. Entonces el niño va a la casa y piensa el día siguiente cuando le pregunta el maestro, ¿qué actividad pensaron? Cada uno decía, bueno, yo voy hay que poner más cubos de basura porque la idea es que en mi comunidad esté limpia. Luego otro decía, no, yo quisiera que en mi casa, en mi barrio hubiesen más policías para que haya más orden. Pero este niño llega y dice, yo tengo la idea que hay que pagar a terceros. ¿Y qué es eso? Entonces viene y se levanta el niño y dice, bueno, por aquí hay alguien que está tal vez hambriento y yo lo conozco. Lo que voy a hacer es que yo le voy a ayudar a esta persona. Y esta persona a su vez tiene que pagarle el favor, no a mí, sino a otra, buscar a otro a quien pagarle ese favor. Y entonces viene, y entonces todo el mundo se queda así como a la expectativa. Cuando el niño, para hacer ver que lo que él decía, lo creía, ese día llevó un pordiosero a la casa de él. Y la mamá le pregunta, ¿y qué hace este vago aquí? Le dice, mamá, no te preocupes, es una actividad de la escuela, la cual yo he propuesto que hay que ayudar a alguien para que a su vez le ayude a otro. Y el pordiosero le dice, señora, perdone, yo no quería venir, su hijo me insistió, pero créame que lo necesitaba tanto tener una casa esta noche, créame que necesitaba tener abrigo, créame que necesitaba comer algo, créame que este favor, de veras, yo estoy agradecido con este niño. Y la mamá todavía dice, yo no lo puedo creer, no puedo dejar a este vago, ¿qué tal si me roba? ¿Qué tal si te viola? Le dice el niño, ¿qué tal si y empieza, ¿verdad? El niño a ser cuestionado y le levanta la voz, porque la mamá, los adultos muchas veces creemos que tenemos la razón, los niños no tienen la razón, nosotros pensamos que solo nosotros y el niño, y el niño se pone triste, pero aún así no desiste de la idea y le dice, mamá, por una tan sola vez, ponme atención. Y resulta que la maestra inclusive se va a pelear con el maestro y le dice, ¿qué clase de maestro acepta este tipo de relajo, de situación? Que yo soy una madre decente, que no sé cuánto. Y la madre era una madre borracha. Estaba en rehabilitación, por supuesto. Pero la idea es, a donde quiero llegar, que esta idea, el borracho que llevó al niño, puso un taller, a su vez ayudó a otra persona. La otra persona ayudó a la abuela de este niño que era borracha también. Y la cadena se va expandiendo. Ellos vivían como en Long Island, se llamaba el estado o la ciudad. Y resulta que se expande a la ciudad de Los Ángeles, que está a miles de kilómetros, a San Francisco, a Nueva York. Y hasta un reportero se interesa cuando las cadenas de esos casos va creciendo. Hay un reportero que se interesa, le dice, ¿cómo es que vos estás haciendo este favor? Le dice, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me lo hizo alguien y me dijo, paga a un tercero. Y entonces el reportero llega a indagar de quién es la idea y se da cuenta que es del niño.
Y cuando el niño le preguntan, ¿verdad? Él dice, no, yo nació en mi corazón hacerlo. Y el niño, ¿sabe qué? Tenía un problema en la escuela. Y era que unos grandes matones, unos estudiantes más grandes, acosaban a otro y él no podía hacer nada por él, por ese niño. El niño una vez vio que lo estaban pegando y no pidió, el niño pidió ayuda y él no hizo nada. Pero como él ya había propuesto esa idea, paga un tercero. Cuando vio que el niño lo estaban pegando, agarra la bicicleta y se deja ir con todo y aunque prácticamente no le hace nada a los matones lo empiezan a golpear y le sacan una cuchilla y lo matan al niño, lo hieren y el niño muere. Y la madre de aquel niño, después de escuchar tanto testimonio, su angustia, por supuesto, no le permitía, ella veía a los matones y los odiaba por el problema, por haber matado a su hijo. Pero al final de la película, toda la gente que se dio cuenta que el niño había muerto, hizo una vigilia en su casa. De repente la madre estaba desconsolada, tocan a su puerta y va viendo que una lucecita, una vela se va acercando al jardín, después otra vela, después otra vela, después, al final eran miles de velas encendidas alrededor de esa casa. La señora entendió que ella misma, primero, no entendía cómo Dios había arrebatado a un niño que había hecho que había sido de mucha ayuda. Estaba enojada con ella misma. No quería oír palabras de consuelo. Pero al final, al ver a esa multitud de gente agradecida por la vida de ese niño, entendió que había que perdonarse. Por eso le traigo este punto. Primera, decíamos las 4 clases de perdón. Y la primera clase de perdón que encontramos, muchas veces nosotros vemos el problema en otros, nunca, generalmente casi no vemos el problema en nosotros mismos. El mismo Jesús les dijo, hipócritas, les dijo a aquellos que reclamaban. Primero le dijo, saquen la viga que tienen en su ojo para ver luego la paja del ojo ajeno. O sea que siempre, muchas veces nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos. No esperemos que la otra persona haga el cambio. Primero veamos y hagamos una introspección o un autoexamen a nosotros mismos. Y en primer lugar, estamos pidiendo que las otras personas, ¿verdad? Perdonen cuando nosotros no perdonamos. Y mucho menos nos hayamos perdonado nosotros mismos. Entonces, el primer punto es, el primer tipo de perdón que tenemos que hallar, que tenemos que buscar, es este perdón. A perdonarse a nosotros mismos. Perdonarnos, diga conmigo, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y sabe por qué, iglesia? ¿Sabe por qué? Primero, la respuesta la encontramos allí, en versículo 34 de Lucas. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Amén, hermano. Ok. Entonces, ¿por qué me debo perdonar a mí mismo? Primero, tarde o temprano debo reconocer que me he equivocado. Tarde o temprano usted reconozca los errores en que cayó, aquellos que su mamá o su familia le decía que no cayera, cometió y llegó a hacerlo. La burrada que hizo en el trabajo. Las veces que uno mismo incurre en faltas, en amonestaciones,
Porque muchas veces nos dijeron con anticipación, por favor, corrija eso, cambie, venga más temprano, mire, no sea tan impulsivo, sea más responsable. Y muchas veces nosotros no hicimos caso. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ¿qué te dicen? Estás despedido. O muchas veces nos dicen, te vamos a descontar o te vamos a hacer tal cosa. Te quitamos el ministerio. O el esposo recibe la noticia, pues te dejo, le dice la mujer a uno. Generalmente el hombre es el que más falla, pero fallamos, las mujeres también fallan también. La idea del sermón es para todos, no para solo los hombres. Entonces, hay que reconocer que nosotros nos equivocamos. El Señor dijo, Padre, perdónales a ellos, no saben lo que hacen. Y cuando tú te das cuenta de lo que hiciste, mire, ¿qué pasó cuando el Señor murió? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó, hermana Vilma? Cuando inmediatamente después que él expiró, ¿qué pasó? Tembló. La tierra, el cielo se volvió completamente gris. Y una gran oscuridad dice que se vino en ese momento. El templo se partió. ¿Y qué dijo los que estaban ahí, los soldados, el centurión que estaba ahí? Verdaderamente dijo, este era el Hijo de Dios. Como quien dice, hijo, la regamos. Hijo, la regué con mi mujer por ser infiel. La regué con mi jefe por ser bocón. Porque hay veces que uno habla más de la cuenta. La regué por falta de... Mire, el día de ayer le decía yo de mi amigo, los que no vinieron ayer, les comentaba a la iglesia que ayer un amigo que ya tenía tiempo de no verlo, ayer lo molesté para que me fuera a dejar a la terminal porque traía una silla de un amigo que me había encargado. Y cuando lo veo, me dice, él es alto de un ejecutivo financiero. Gana como $4,000, buen carro, buena casa. Y yo le decía, y él me decía, Robert, ¿cómo estás tú? Y le digo, no tan bien como tú. No tan bien. Y me dice él, Robert, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas. Vos no sabés, me dice, y empezó a contarme, me quieren dar en la nuca. Tengo un jefe que me quiere votar. Y yo le decía ayer, ¿y por qué? Y me dice, ¿sabes por qué? Porque, fíjese bien, él es el jefe. Y él tiene una visión, el jefe. Y mi amigo tiene otra visión. Él no la comparte. Mi amigo, de alguna manera, tiene un análisis muy propio. Él es financiero, ¿no? Pero el jefe tiene otra, él trabaja para una organización cristiana. Y el jefe tiene la idea de que el mero debe de andar una camioneta del año, de lujo, full, completo, porque es hijo de Dios. Y mi amigo también es cristiano, pero dice, no, es cierto, aunque debemos de tenerlo mejor, pero tenemos que cuidar los fondos que nos dan, porque es para los niños. El trabajo de él es mandar, igual que Compasión. Nada más que dice él, en vez de dárselo a los ejecutivos, yo quiero mandárselos a la gente, a los niños, mandar más dinero a los hipotes, a las entidades, a las iglesias cuando lo necesitan, allí. Entonces, como él no comparte la visión, el jefe le quiere dar en la NEC. Y yo le digo, bueno, pensamiento personal, le digo, bueno, pero acuérdate de una cosa, si yo soy el jefe, y yo tengo una visión y te he contratado a ti, la idea es que vos me ayudes a conquistar mi visión, no la tuya. Por lo tanto, vos tenés que acoplarte a mi visión. Y él me dice, sí, tenés razón. Pero cuando ya le den el ANEC y diga, sí, es cierto, me equivoqué. Hijo, recuperar ese sueldazo, ese puesto. Yo le llamo de vez en cuando y le digo, ¿a dónde estás? En Tailandia. ¿A dónde estás? En Costa Rica. ¿A dónde estás? En Managua. ¿A dónde estás? En Estados Unidos. Un día esto andaba por España, porque el trabajo de esa organización es internacional.
Yo le dije ayer, bueno, pensalo, habla con Dios. Te podés equivocar. Y muchas veces cuando vemos te van a dar el anexo, después te vas a lamentar. Y ¿sabes el problema? Que cuando uno realmente se da cuenta del error, no se perdona a uno mismo y uno se empieza quejando. ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué no hice caso? Ya no. Perdonarse, decíamos, ¿qué dijimos al principio? ¿Cuál era el punto que queríamos tratar? Pagar bien por mal. Bien por mal. Bien por mal. Eso. Bien por mal. Si usted no se perdona a usted mismo de sus errores, va a tener siempre problemas. Principio 1. Hay situaciones que producen desilusión de nosotros mismos. Por metas no alcanzadas, por la situación de pobreza. Perdónese. Si usted no le haga caso a la pobreza, hágale caso a la voz de Dios. Nos equivocamos, comencemos de nuevo. ¿Sí o no? Mire, el hijo pródigo no quería regresar a la casa porque sabía del error. Pero ¿qué es lo que él no sabía? Es que allá en su casa estaba un padre con los brazos abiertos, esperando que llegara. Ponerle un anillo, ponerle vestiduras nuevas de rey, de príncipe. Se tuvo que perdonar, él tuvo que reconocer su error. Pero muchos de nosotros no reconocemos. Dicen, no, mi papá no me va a perdonar. No, si ya la regué, aquí me voy a quedar. No, sí. Yo creo que Dios, como ayer también le recordaba de aquel amigo que le decía yo ayer, anda a la iglesia mañana, porque que era hoy. Anda a buscar a Dios. Y él me dijo, sí, yo lo busco, me dijo, lo que pasa es que se me esconde. Le digo, perdonate vos mismo. ¿Por qué? Porque él piensa que Dios se le esconde. Porque él es pecador. Mientras no le crea a Dios, usted está sintiéndose culpable. Debe de quitarse eso. Hay actitudes también y hechos cometidos por nosotros que nos humillan, nos denigran y avergüenzan. Yo creo que como padres muchas veces nos hemos equivocado con nuestros hijos. Pero hay veces en las cuales Dios mismo, ayer por ejemplo, estaba molesto, no sé por qué, la tarde, ya casi al final, ya terminando el culto con mi hijo. Y claro, no tenía él la culpa. Pero ¿sabe qué me gustó? Es la actitud de él. Que aunque yo le había hablado ásperamente, golpeadamente, me voltea, estaba en la computadora y me dice, papá. Y me voltea a ver y me dice, lo quiero mucho. Que me llegó, me tocó el corazón, porque me pagó bien por mal. Me perdonó la actitud. Ahora, ¿cuántos padres de familia no se perdona haber maltratado a su hijo que hoy está en el hospital, tiene las manos quebradas, tiene, qué sé yo, problemas tremendos? Así que, el primer tipo de perdón, dijimos cuál era. Perdonarse a sí mismo. Perdónese a sí mismo. Encontramos también una lectura, tipo, allá en Jonás, vamos a Jonás rapidito. Jonás. ¿A dónde está Jonás? Jonás, por ahí, dice el hermano, está después de Isaías, está después de Amós, Joel. Amén, por ahí búsquelo, por ahí. Jonás capítulo 4. Si Dios te perdonó, ¿por qué tú no te puedes perdonar? Quiero terminar con este punto, remachando con esto. Jonás 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Verdad que si ya sabe que te equivocaste por usarla en vez de la mano derecha, usaste la izquierda? Querías abrazar a tu esposa y le pegaste un pescozón. No sabe, dice, no sabe discernir con qué mano se va a llevar el alimento a la boca. Es bueno saber de que si Dios a mí me tiene misericordia, usted también. Ámese usted mismo, perdónese. Los que están estudiando, tarde o temprano se van a encontrar con una situación que ¿verdad? Se desaniman. Sacaron un patito. ¿Sabe lo que es un patito? ¿Un 2? Hijos, pero si yo no estudié para 2, y dice, ¡ay! Y que perdí el ciclo, que perdí el año. Tranquilo. Hay más tiempo que vida. Tranquilo, tranquila. Perdónese. Tal vez usted ese día no estudió, hoy va a estudiar. Hoy se va a... Mira, ayer me encantó ayer el testimonio de Robert. Que ya yo creo que allá a principio de año hablamos con él, ¿verdad, Robert? Acerca de las matemáticas, que no sé, que yo siempre le ponía algo en el muro. Hay que estudiar, hay que estudiar. Y gracias a Dios salió bien en este trimestre, dice, en este periodo. Qué bueno, me alegra. ¿Y cuál es la actitud de él? Quiero terminar el año en el cuadro de honor. Quiero terminar el año creyéndole a Dios. ¿Me perdoné yo mismo? Sí, me perdoné. Ya no me siento derrotado, sigo adelante. Ya no me siento marginado, sigo creyendo que voy a ser ese abogado. Ya no me quedo desanimado que, ay, voy a sacar solo 6. No, Señor. Sepa que Dios Dios le ha dado a usted, decíamos, la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Muy bien. El siguiente tipo de perdón, ¿cuál es? El siguiente tipo de perdón. Perdonar a otros. Perdonar, diga conmigo, perdonar. El primero es perdonarme a mí mismo. Cuando yo me he perdonado a mí mismo, también puedo perdonar a otros. Amén. Si yo no me he perdonado a mí mismo, no puedo perdonar a otros. Una cosa, y esto va para una vez me acuerdo que hemos hablado del perdón de alacrán. ¿Se acuerda cuál es el perdón tipo alacrán? ¿Sabe cuál es el tipo de alacrán? No sabe. Ay, hermano Mario, usted ya no ha estado. Allá, hermana, la modelo de Claudia, no sabe cuál es el tipo de perdón. Hermana Caro, usted se ha venido. Paseo de noche. Hermano Josué. Eso es. Le dicen a uno, te perdono, pero ya mañana me están volviendo a traer a cuentas el problema. ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado eso? Que uno muchas veces le pide perdón a aquella persona y de repente te vuelven a sacar es que vos, que no sé cuánto, que vos sos el mismo enojado, que vos no sé cuánto, que si me la volvés a hacer, que no sé qué. Y ya usted tal vez ya no tiene las mismas intenciones. Usted ya no tiene el mismo problema. Ese es el tipo de perdón alacrán. Que está listo, dice usted que le perdona, pero la primerita que le falla, le mete el chuzazo. Le mete la guayaba. Le mete el machete. Usted no debe andar con la cola arriba, hermano. Y si la anda, quítele el veneno. ¿Sí? No vaya a ser, mire. El mismo Señor, la misma palabra de Él dice que muchas veces uno dice, yo ando así por mis enemigos. Pero hay veces, dice el Señor, no vaya a ser que de los enemigos Dios tenga misericordia y de ti te acabe. No vaya a ser. Sé que tenemos enemigos,
Y que nuestras armas, la oración y el ayuno, decíamos, ¿verdad que sí? Ahora bien, vámonos. Ahí donde está. Permítame que se nos borró esta cosa. Usted ha escuchado esta oración tan, pero tan repetitiva que antes hacíamos. La oración del Padre Nuestro. ¿Sí o no? Hay una parte. Vamos al libro de Mateo, por favor. Capítulo 6, versículo 12. Decíamos entonces que la siguiente palabra, el perdón es perdonar a otros. ¿Cuál es la finalidad? Cuando yo digo que la primera era perdonarme a mí mismo, decíamos que la finalidad era hacer bien por mal. Que aunque yo la haya regado, debo de hacerme sentir bien, no en que la he regado, sino que me perdonó Dios y me perdono yo. Si hay perdón en usted mismo, usted va a andar tranquilo, no va a andar con ese agüite. Ahora bien, la otra es perdonar a otros. ¿Por qué perdonar a otros me hace bien? Porque Dios así te lo demanda. Y si tú le obedeces a Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios y tú lo obedeces, por supuesto que te irá bien. Te irá de a galán. Si huyeres oí mi voz, le dijo el Señor al pueblo. Si huyeres oí mi voz. La gente muchas veces no oye la voz de Dios. No oye la voz de Dios. Moisés le fue mal por no escuchar bien la voz de Dios. En el capítulo 11 en adelante de Números, la idea era escuchar la voz de Dios. Y Moisés lo que hizo, le dijo al Señor, pégale, háblale a la roca. ¿Y qué es lo que hizo? Hermana Vilma, ayúdeme por favor allá con la persona. ¿Qué es lo que hizo? Por favor acá, al frente de todos. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Le golpeó a la piedra por no escuchar la voz de Dios. Si oyeres hoy la voz de Dios, si oyeres hoy la voz de Dios. Muy bien, vamos a ver, decíamos Mateo 6:12, vamos a ver a alguien que lo lea. Dígamelo, hermana Mario. Esa es la clave. Si usted quiere de veras recibir beneficio, bien, quiero estar bien, diga conmigo, quiero estar bien. ¿Sabe qué? Cuando tú perdonas a otra persona, garantizado está que Dios también te perdona. ¿Escucharon? ¿Qué garantía tengo de que Dios me perdone? Que yo perdone a otros. Si yo perdono a otros, también tengo garantizada mi perdón de parte de Dios. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que cuenta? Algunas veces soy víctima. Cuando yo me perdono a mí mismo, he sido víctima. He sido víctima. Cuando yo perdono a otro, también soy víctima. ¿Me perdono yo mismo? Yo que fui, mire, ¿cuánta gente no fue violada? ¿Cuánta gente no fue asaltada? Robada por la misma familia, por el mismo padre. Yo conocí un caso de una persona que su propio padre violaba a la hija
teniendo ya como 16 años. Los hijos, los otros hermanos se dieron cuenta, quizás como a los 2 años después, y los hijos perdonaron al padre. Qué bendición tremenda.